Todo lo que se conocía del sistema nervioso eran las únicas explicaciones que la medicina griega aportó en el siglo XIX. Hipócrates y Galeno localizaban la vida psíquica en el cerebro. Sin embargo, Aristóteles creía que se localizaba en el corazón. Galeno propuso tres teorías importantes médico-psicológicas. La primera era que la idea de que el sistema nervioso era una red neumática de tubos huecos que se localizaban desde los ventrículos cerebrales a todo el organismo, como vías sensoriales y motrices. La segunda teoría era la distinción de los nervios en sensitivo y motores, y su tercera teoría fue la de los espíritus animales. La finalidad de estas tres teorías eran las de explicar la corriente nerviosa, la sensación y el movimiento. Posteriormente, Descartes tomó este modelo de Galeno y añadió las hipótesis de que el cerebro era el centro de reflexión y el automatismo, también como mecanismos de sensación y de los movimientos involuntarios. Con el paso de los años hubo modificaciones respecto a los nervios, y estos pasaron a ser considerados como fibras sólidas con ciertas características físicas capaces de tener corriente nerviosa, sensaciones y movimientos. Posteriormente, Witt y Onser dieron el nombre al término acción refleja. Esto significa que había una respuesta a un estímulo. A inicios del siglo XIX apareció la fisiología experimental del sistema nervioso, lo que llevaría a los fisiólogos a resolver con su ciencia y sus métodos científicos cuestiones psicológicas, y con esos resultados darían el origen a lo que es la psicología científica. Teoría de los espíritus animales. Galeno de Pérgamo es quien propone esta teoría en la Edad Media. Menciona que los espíritus animales circulan por una red de tubos huecos, los cuales nacen en los ventrículos cerebrales y recorren todo el organismo siendo responsables de la actividad orgánica, es decir, son responsables del movimiento del cuerpo. Para Galeno, el alimento pasa por el tubo digestivo, posteriormente se dirige al hígado y es ahí en donde nacen los espíritus naturales. Después, estos se dirigen al corazón, el cual los transforma en espíritus vitales. Por la sangre se transportan hacia los ventrículos del cerebro y ahí finalmente se transforman en espíritus animales. Galeno menciona que los espíritus animales fluyen por los nervios y llegan al músculo para provocar movimiento. Los describe como un viento sutil, una llama viva o un sutilísimo licor. Esta explicación duraría toda la Edad Media. La influencia de Galeno se extendió por toda Europa y duraría más de 1000 años. Descartes no distinguía los nervios motores de los nervios sensoriales. Propone que dentro de un mismo nervio se alojarían la parte sensorial y la parte del flujo motor que era causado por los espíritus animales. En relación a esta teoría, se creía que los animales no poseían espíritu, que solo eran máquinas y que no notaban la sensación de sus movimientos, por lo cual no tenían compasión por ellos al golpearlos. Darwin es quien a mitad del siglo XIX menciona que los animales y los humanos no tenían grandes diferencias. Algunos científicos de la época pensaban que los espíritus animales se encontraban en estado gaseoso, mientras que otros pensaban que eran vibraciones etéreas. Descartes creía que los espíritus animales se formaban en la glándula pineal, que situó erróneamente dentro de un ventrículo. Esta glándula se conocía así por su forma de piñón.
Descartes mencionaba que esta glándula tenía conductos que destilaban los espíritus animales. Sin embargo, Alfonso Borelli, mediante experimentos, observa que los músculos no liberan ningún gas al colocar un músculo seccionado dentro de un líquido y propone que los nervios llevan un jugo especial, el cual se combina con la sangre provocando el movimiento. A esta teoría la llamó teoría de la fermentación. Por otra parte, Francis Glisson observa que el músculo al estar en acción ocupa menos espacio que cuando está relajado, lo que no explicaba la existencia de los espíritus animales, ya que los músculos desde su perspectiva deberían hincharse. Para explicar el movimiento propone que el tejido nervioso tiene la cualidad de irritabilidad. A este hecho lo llamó teoría de la irritabilidad del sistema nervioso. La naturaleza eléctrica del impulso nervioso empezó a surgir a finales del siglo XVII. Young creó el primer experimento de electrofisiología sin saberlo. Esto fue porque envolvió la pata de una rana con un alambre de plata y observó que sus músculos se contraían cuando el extremo libre del metal tocaba la placa de cobre. En 1660 aproximadamente, el físico Otto inventó una máquina electrostática. Esta era generadora de electricidad por rozamiento. En el año de 1745, los físicos Petrus y Edward hicieron un invento por separado y fue el primer condensador eléctrico. Este servía para almacenar electricidad estática, a lo cual denominaron botella de Leyden. La energía acumulada servía en experimentos de transmisión de electricidad, pasando de un cuerpo a otro. Pero hubo un acontecimiento que llamó la atención de muchos, y esto fue que en la región de Francia había un pez denominado torpedo. Este liberaba electricidad y fue comparado con la función de la botella de Leyden. La conclusión de este acontecimiento fue que el fluido eléctrico en su formación, almacenaje y control tenían relación con el sistema nervioso del pez. Este acontecimiento llamó la atención principalmente del fisiólogo Luigi Galvani. Luigi Galvani tenía una rana disecada sobre una mesa, en la que tenía una máquina de fricción para generar electricidad estática. Accidentalmente, uno de sus colaboradores de Luigi tocó con un bisturí los nervios internos de la rana y observaron que los músculos de la pata se contraían. Este experimento demuestra que la electricidad es capaz de provocar en el cuerpo humano un efecto parecido a la teoría de los espíritus animales, deduciendo que el impulso nervioso era de naturaleza bioeléctrica y no espiritual, o inclusive algo mecánico como Descartes lo había dicho. En 1786, Luigi observó que al tocar el cuerpo de la rana con dos metales distintos, se producían contracciones espontáneas en la rana. Esto hace suponer a Galvani que en todos los organismos existe una electricidad inherente, y la fuente de esto es el cerebro, distribuida por el sistema nervioso hacia las fibras musculares, las cuales son acumuladoras de descarga. Estas fueron comparadas con la botella de Leyden. En el año de 1850, Emil creó un galvanómetro nervioso, descubriendo el impulso nervioso y mencionando que había logrado identificar el principio nervioso con la electricidad. En ese mismo año, Hernán intentó estudiar la velocidad de la transmisión de los impulsos nerviosos a lo largo de la célula nerviosa. A finales del año de 1940, Cole y Andrew idean la técnica del pensamiento voltaje,
Esto explicaba los mecanismos iónicos que subyacían a la iniciación y propagación de los potenciales de acción del axón de un calamar. En el año 1958, Hodgkin calculó que un metro de axón humano tiene una resistencia eléctrica que es parecida a 10 veces la distancia de la Tierra a Saturno. El papel quirúrgico de Edwin Smith, nombrado así por su descubridor, fue el primer documento encontrado que habla del cerebro humano. Este documento fue hallado en Egipto y data del año 1700 a.C. Sin embargo, para los egipcios no era relevante, lo extraían por la nariz y lo desechaban. Más adelante, en la Edad Antigua y Edad Media, el cerebro humano tomaría una mayor importancia. Cada época intenta comprender la naturaleza de acuerdo a sus modelos de conocimiento y tecnologías aplicadas. Así, a partir del siglo XIX, los fisiólogos se plantearían nuevas cuestiones psicológicas a las cuales pondrían solución con criterios científicos. Uno de los descubrimientos más importantes para la fisiología fue la distinción de nervios sensitivos de los nervios motores, demostrada por Bell y Magendie en 1826. Asimismo, Bell enuncia la ley de la dirección única del sistema nervioso y la capacidad motora y sensorial de las fibras musculares, que más adelante darían paso a las conductas reflejas complejas. Müller, en la llamada Ley Müller, formula los siguientes 5 principios. 1. Primacía del nervio sobre mente en el proceso de conocimiento. Este menciona que el estado de los nervios sensoriales influye directamente en las sensaciones. 2. Especificidad de los nervios. Menciona que cada nervio transporta un tipo de información, por ejemplo, sensitiva o auditiva. 3. Correspondencia objeto-nervio, que nos habla sobre la estimulación de los nervios al tener contacto directo con un objeto. 4. Localización de la fuente de especificidad nerviosa en el cerebro. Y 5. Poder selectivo de la mente sobre las energías específicas. Esta nos habla de la intensidad con la que la mente tiene influencia en las sensaciones. Weaver, en 1834 y 1846, realiza aportaciones sobre las sensaciones táctiles que hablan sobre los límites de sensibilidad absoluta del ser humano, llamándola mínima diferencia perceptible, así como trabajos de audición y visión. Más adelante, Hall basa sus estudios en animales decapitados, en 1833, retomando temas de la médula espinal, la cual la concebía como una especie de cerebro. Raymond descubre la naturaleza eléctrica del impulso nervioso. Helmont hace experimentos sobre tiempos de reacción nerviosa entre animales y humanos. Florence hace estudios sobre las funciones de los lóbulos cerebrales, el cerebelo, la médula oblongada, la médula espinal y los nervios, y afirma que el cerebro funciona como un sistema funcional único. En 1830, Florence descubre la naturaleza celular del tejido nervioso. En 1850, se considera el sistema nervioso como un conjunto de células conectadas por fibras. En 1863, Donders identifica las funciones mentales y para 1870 se comienzan los esbozos de la estimulación eléctrica del cerebro y las funciones sensoriales de este. Más adelante, Fritsch y Hitzig demuestran que el cerebro es excitante y sensible. Hitzig hizo observaciones con pacientes en un hospital militar que tenían partes dañadas del cráneo y dejaban expuesto el cerebro. Junto con Fritsch, inician estudios de la corteza cerebral en perros vivos, distribuyéndola así en zonas motrices y zonas sensoriales. La diferenciación de nervios sensoriales y nervios motores.
Para el estudio del sistema nervioso es necesario identificar 3 regiones que lo conforman. Sistema nervioso central, conformado por el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, dividido en axones motores responsables de todo movimiento esquelético y somático, y axones sensoriales responsables de conducir la información del medio externo a través de los sentidos. Podemos identificar al nervio óptico, acústico y olfatorio dentro de esta división. El principal funcionamiento del sistema nervioso será recoger información, analizarla y con todo ello determinar una respuesta motora. El cerebro y sus redes nerviosas. Dentro de su complejo funcionamiento es encargado de procesar información recibida del medio externo a través de las redes neuronales y las conexiones excitatorias e inhibidoras ubicadas en la corteza cerebral, formando a través de una superficie delgada los hemisferios cerebrales. Es importante reconocer el funcionamiento de nuestro cuerpo como resultado del trabajo en conjunto de estos mecanismos. Es así que podemos encontrar diferencias plausibles entre los nervios motores y los nervios sensoriales, pues los axones sensoriales solo reciben la información por los sentidos del tacto, gusto, visión, audición y olfato para dirigirlos al sistema nervioso central, y los axones motores se encargan de brindar una respuesta de manera voluntaria e inconsciente, luego de recibir señales nerviosas provenientes de la médula espinal. Desarrollo de la frenología. Los antecedentes en la doctrina de la frenología se remontan a la concepción de la fisionomía, los preceptos de Giovanni Battista della Porta, que expone en su obra De humana fisionomía, a su vez influenciaron el trabajo de Johann Caspar Lavater, quien concebía la idea de que los rasgos y expresiones faciales tienen implicancias en la manera de ser de las personas. Fue César Lombroso quien basó sus trabajos en el evolucionismo y la eugenesia para exponer la relación entre el desarrollo fisiológico y el desarrollo accional. Franz Joseph Gall, como resultado de su formación médica y anatomista, concebía 3 correlaciones entre el comportamiento humano y el cerebro. La primera decía que la porción del cerebro responsable de la memoria estaba localizada detrás de los ojos. La segunda decía que cuando la memoria de una persona se desarrolla mucho, esta porción del cerebro se agranda. Y la última postulaba que la forma del cráneo cambia por la presión puesta por la porción agrandada del cerebro, en tal forma que los ojos son empujados hacia adelante. Profundizó en base a estos temas en sus posteriores trabajos. El cerebro es el órgano de la mente. La mente está compuesta de múltiples facultades. Las facultades mentales están asentadas en diferentes órganos en el cerebro. El tamaño de un órgano se corresponde con la función. La forma del cerebro está determinada por el desarrollo de estos órganos. El cráneo toma la forma del cerebro. Y la última, se pueden analizar las tendencias del ser humano a través de la palpitación del cráneo. Asimismo, afirmaba que la personalidad y la inteligencia son reductibles a 42 facultades, 6 domésticas, 10 egoístas, 5 morales, 5 autoperfectivas, 8 intelectuales, 4 literarias y 4 reflexivas. La frenología fue tomada como una doctrina más que una ciencia. Sus aplicaciones servían como referente al futuro comportamiento y capacidad intelectual. La primera escuela de la frenología, creada en Calcuta en 1825 por el cirujano George Murray Patterson, apoyaba la creencia de que la educación
podía cambiar la organización física de la mente. Incluso, durante el siglo XIX, sirvió como justificante para la esclavitud. Charles Caldwell sostenía la idea de que los afroamericanos jamás alcanzarían una igualdad con los caucásicos. Esto supuso el empleo de la falacia en la frenología, que contradecía los trabajos previos. Aunque las neurociencias distan de las concepciones en la frenología, esta pseudociencia sirvió como precedente al estudio de la naturaleza humana, reemplazando la metafísica por fisiología. Es así como se percibe a la frenología dentro de su marco histórico, resultado de la necesidad por comprender los fenómenos del cuerpo humano e impulsante del avance científico en el siglo XX. Como conclusiones, podemos decir que los inventos de la electrofisiología sirvieron para el estudio de las propiedades eléctricas de las células, y los de la electrostática sirvieron para estudiar la electricidad en la materia de los cuerpos en reposo. Con la ayuda de estos inventos, los físicos se pudieron dar cuenta que la electricidad no era un acontecimiento ajeno en los seres vivos, ya que al experimentar con el pez y las ranas, descubrieron que los cuerpos eran capaces de formar energía eléctrica, almacenarla y que todo esto tenía una relación con el sistema nervioso. Estudiar el cerebro y el sistema nervioso puede ayudarnos a comprender el proceso salud-enfermedad en diversas patologías, como lo son trastornos vasculares en el cerebro, malformaciones cerebrales, tumores benignos y malignos, enfermedades degenerativas, Alzheimer, Parkinson, epilepsias, etc. Si bien los estudios del sistema nervioso comenzaron en la época de los egipcios con el cerebro, su estudio ha trascendido a lo largo de los siglos abarcando diversas teorías, como la teoría de los espíritus animales, que da un impulso a la disociación del cuerpo y la mente. Temas como la distinción de nervios sensitivos y motores, el impulso nervioso y la corteza cerebral ayudaron a la génesis de las actuales tecnologías enfocadas en el sistema nervioso, como lo son las tecnologías de neuroimagen como la tomografía computarizada, la tomografía por emisión de positrones y la imagen por resonancia magnética, que proponen nuevas soluciones a diversas problemáticas del sistema nervioso. El estudio del sistema nervioso ha permitido comprender el funcionamiento de sus interconexiones, mecanismos y estructura. Podemos apreciar que durante el siglo XVIII y XIX la relación mente y cuerpo fungió como objeto de estudio y prevalecieron las prácticas experimentales, a pesar de las prohibiciones religiosas y las concepciones basadas en la metafísica. El surgimiento de las pseudociencias y doctrinas marcaron los precedentes para el estudio psicofísico. Es aquí donde podemos ubicar a la frenología y su necesidad por comprender el desarrollo humano a través de la mente. Y a pesar de quedar obsoleta en la actualidad, mientras que los avances presentan teorías comprobables, su inclusión y popularidad suponía una nueva forma de concebir la mente, y fundó las bases del estudio científico de la conducta.